Hola, ¿qué tal? Soy Ander Sustiza de basteroseno.com y estoy con Marc Castillo para analizar al Fútbol Club Barcelona de cara al partido de Supercopa ACB que se enfrentará con Baskonia. Ya hicimos el análisis del equipo vitoriano y ahora vamos a ver qué tiene de nuevo el conjunto de Yasir Vicius. Venga, vamos allá. Bueno, como en el anterior vídeo hemos dividido el análisis entre puntos fuertes y puntos débiles que habíamos detectado en el juego del Barça durante esta pretemporada. En la parte de puntos fuertes queríamos destacar la mejora que hay en ataque y tres figuras que nos parecen muy interesantes. La de Calates, la de Mirotic y como tapado, Abrines. En cuanto a los puntos débiles que veríamos en la segunda parte, nos gustaría destacar el tema del rebote defensivo y el tema de los desajustes por esta defensa agresiva que ha venido practicando Jasikevičius al principio de esta temporada. Centrándonos ya más en el tema de la mejora en ataque, bueno, hemos detectado que evidentemente hay una mejora patente en la fluidez y en la distribución de espacios que tiene el Barça. Creo que lo más importante seguramente ha sido cómo han conseguido volver a distribuir bien este espacio, que es al final lo que posibilita que después haya una buena circulación de balón, que las ayudas sean largas, que aparezcan estas ventajas. Y yo creo que ahí la mano de Jasikevičius se nota mucho. Es algo que Zalgiris ya hacía muy bien. Siempre ha sido un equipo que se ha destacado pues, por compartir mucho el balón, muy bien en situaciones de timing, muy bien controlado el spacing, y es algo que poco a poco se ve que va plasmando en la dinámica del Barça. Sí, en el análisis que hicimos de Jasikevičius y su playbook en Zalgiris, que analizamos en profundidad, ahí ya hablábamos de que lo que podía cambiar en este Barça, comparado con el de Pesic de los últimos años, era que tenían más capacidad de generar ventajas, ¿no? De crear al inicio del ataque algunas situaciones de diferentes bloqueos o cortes a partir de los que amenazaban, y luego de ahí ya sacaban una ventaja, ya fuera que salían bien de los bloqueos o porque engañaban a la defensa para tener más opciones, ¿no? Ya hemos visto algunos sistemas donde tenían diferentes alternativas, es decir, si la defensa ya capta más o menos la jugada que quieren hacer, pues tienen una versión 2 para responder a la defensa, tanto en estático como en saques de fondo y banda, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos que la variedad táctica, incluso cuando en pretemporada suele ser una carga menor, porque se centra más en el físico, ya estamos viendo que están introduciendo muchas novedades, incluso algunos sistemas de Pesic adaptados a lo que quiere jugar Jasikevičius. Sí, lo comentábamos en este primer vídeo del cual hablabas. Jasikevičius es un entrenador que no tiene muchos sistemas, como si dijéramos, pero sí que los sistemas que tienen muchas variantes. Se apoya mucho en la lectura del jugador, eso al final dificulta mucho la tarea de scouting del rival, le da al jugador una sensación de libertad que yo creo que le va a venir muy bien al Barça, porque al final son jugadores que tienen mucho talento, que tienen mucha capacidad de generar ventajas y en ese sentido les suelta mucho la correa. Y esto ya también entraría con los tres perfiles que queríamos ver. Para empezar, el de Nick Calates, que puede haber sido, pues seguramente, de los fichajes, no por sorpresa, pero sí una sorpresa muy agradable, porque desde luego muy rápido se ha adaptado al equipo, muy rápido se lo ha hecho suyo. Es un jugador que ya vimos, ¿no? En sí mismo es una especie de sistema ofensivo. Tiene una facilidad increíble para encontrar todas las situaciones de ventaja, tiene una facilidad increíble para involucrar a compañeros, ve todo medio segundo antes que el resto de mortales. Entonces, esto te facilita mucho como equipo y él se ha adaptado muy, muy bien. Quedaba el asterisco este del tiro de tres y, bueno, por lo visto lo está solventando bien, porque al final ha dado la sensación que lo que decían algunos, es muy mal tirador de tres. Y ya también veníamos avisando que la estadística nos avisaba de que, bueno, que sí, que es un mal tirador de tres cuando es sobrebote, pero que no es un mal tirador de tres a pies parados después de recibir el balón. Había ciertas dudas sobre el fichaje de él, un poco, yo personalmente no las entendía, porque yo
creo que Calates lleva años demostrando que es top de base, ¿no? Pero sí que es verdad que te condiciona un poco el juego y como se dice, hay que jugar un poco al son de Calates. ¿Qué pasa? Que el son de Calates es muy bueno. Entonces, si vamos a darle las llaves a un base que no ofrece tanta confianza, hablábamos en el vídeo de Baskonia sobre Henry, por ejemplo, en cambio, dárselas a Calates pues tiene todo el sentido del mundo. El tema del tiro, ya se ha visto que lógicamente la responsabilidad que va a tener en el Barça no va a ser la misma que en Panathinaikos y sobre todo cuando vuelva Higgins y Kuric también, ¿no? Que van a ser como los ejecutores para esos finales de posesión, perdón, o incluso con la formación de dos bases con Ertel, donde hemos visto que Ertel era el 2 y Calat es un poco el iniciador. Entonces, esa fluidez de la que hablabas, ese timing en el pase, cuando hay un tiro, pero él renuncia y ve que hay posibilidad de jugar otro bloqueo y que circule más el balón, pues claramente Galates va a ser una incorporación decisiva, clave, y yo creo que hemos visto una buena versión, mejor de la que esperábamos quizás para ser agosto, y a ver contra Baskonia en el primer partido un poco más serio lo que puede hacer. Sí, y pasando de igual el jugador más determinante durante la pretemporada, habría que hablar también del jugador más determinante de la temporada pasada, que es Mirotic, que es un jugador de perfil NBA, que lleva el año pasado con una vitola de superestrella, que lo es, que el año pasado aguantó al Barça en muchos momentos, sí que echábamos un poco de menos, un poco más de soporte táctico, hablábamos de que se caía mucho en estas situaciones en las que Mirotic al final, pues falta de opciones, terminaba asumiendo tiros con paso atrás, tiros con paso lateral, tiros muy punteados. Y este año vemos pues, que hay un cambio en ese aspecto. Hablábamos también que Jasikevičius entendía el poste como un espacio de generación muy importante, había tenido a Ulanovas este tiempo, ha experimentado con Claver, el experimento a día de hoy ha salido bastante regular, porque es un jugador que tiene dificultades para generar ahí, tiene dificultades para finalizar ahí, y él va probando, pero de momento no está dando resultado. Parece ser que va a ser Mirotic el que va a asumir igual este rol de generación desde poste bajo. Parece ser que Mirotic va a asumir menos situaciones de bloqueos, hablábamos, ¿no? De bloqueos directos y de para pick and roll y pick and pop, de lo que asumió el año pasado. Y lo vamos a ver más en un rol de espaciador de campo, con más tiros liberados, dando espacio a compañeros y con menos balón en posiciones exteriores de lo que lo vimos el año pasado. Sí, en el poste bajo ya era bueno, la referencia el año pasado y lo hizo bastante bien. 1.214 puntos por posesión, que es élite, y se esperaba quizás por eso esa imagen que teníamos en la cabeza de tirador también, y realmente, aunque fue tirador, no fue metedor, ¿no? Y tuvo malos porcentajes en triples. Esta pretemporada tampoco ha empezado muy bien, pero sí que creo que puede ser, como dices tú, sacarlo un poco al exterior y quizá tenerlo en una esquina o en 45 grados y que funcione como imán para la defensa, que no permita ayudas y sobre todo pues en situaciones de pick and roll con el 5 o penetraciones, pues que al estar él en la esquina no permite tanto esa ayuda y sí que hemos visto también algunos sistemas donde se le va a buscar a él como tirador, como saliendo de bloqueos indirectos, pero queda por ver que realmente sea eficiente ahí, porque sí creo que va a tener menos situaciones forzadas de últimos segundos, como decía antes también, porque creo que se llega un poco mejor a la creación de juego, pero ese rol de estrella a veces puede llevarte a estrellado, ¿no? Creerte más de lo que puedes dar. Lo vimos un poco en la final de ACB, el tema de las faltas, lo vimos también a final de Liga Catalana contra Andorra, esa última falta que no tenía mucho sentido ni siquiera protestarla. Pero bueno, yo creo que si poco a poco se va integrando, el mismo Jasikevičius en rueda de prensa dijo después
que las estrellas pues tenían que estar dentro de un conjunto, ¿no? No especialmente por él, creo, pero sí que en general va a ser un equipo más coral y no tanto el centro del juego y solo es él y si no, y si a partir de él no se genera nada, pues ya se la pasamos a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que un poco va a ir por ahí la figura de Mirotic, que lo hemos visto meter más cerca del aro y si que fuera, pues todavía no está entonado, ¿no? Sí, y después nosotros hemos también querido echar un vistazo a la figura de Alex Abrines, que ha tenido poco protagonismo en pretemporada, porque justo al empezar los primeros días sufrió una sobrecarga, sufrió una lesión, y ya solo apareció para la Liga Catalana. Sí que se ha visto un Abrines diferente, sí que se ha visto un Abrines menos ultra especializado, que es lo que vimos el año pasado, que se nos quedó, y yo creo que teníamos todos la sensación, ¿no?, que se quedó un poquito corto en lo que podía dar. Existía este año la sensación de vamos a ver hacia dónde va, vamos a ver si sigue siendo este especialista de tiro de tres que vuelve de Oklahoma o se le integra dentro de una situación también de generación. Y por lo que hemos visto en estas primeras situaciones, ha sido, pues bueno, se ve en tiros de tres de catch and shoot y se nos ha quedado a medio camino. No acaba de ser un generador porque no comparte, no es un jugador que destaque bien por compartir el balón, pero sí que, bueno, tira el balón al suelo y se ha quedado ahí a medio camino. No va a asistir a compañeros, no va a generar para los demás, pero sí que además de estas situaciones de tiro de tres, pues también va a ir a buscar pues encarar el aro. Y esto yo creo que es importante para el Barça, porque es un lujo tener a Brines y creo que el año pasado, al menos la sección que teníamos todo, es que está un poco infrautilizado. Sí, cuando hablamos del playbook de Jasikevičius, creo que ya lo comentamos, un poco la figura del 3, que serían Abrines y Claver, que quizás se habían utilizado más como tiradores en spot-up, ya fuera en la esquina o en 45, esperando un poco, y lo que comentaba antes también, ¿no? Impidiendo que la ayuda baje porque son una amenaza desde el tiro. Este año yo creo que esa va a ser un poco su función, pero sí que, bueno, ya demostró al final del partido con Andorra que podía penetrar y anotar y no, tampoco yo quiero darle todo el mérito a Jasikevičius de este cambio, sino que ha tenido ya un año completo en Barcelona después de la experiencia NBA, que al final no salió bien, aparentemente problemas personales también. Yo creo que ya empezar una temporada un poco más, una pretemporada más integrado y con un entrenador que aparentemente en el trato con los jugadores, a pesar de que es exigente y tal, pues yo creo que es más cercano y más moderno al que tenía Pesic. Y por ahí sí que puede haber más variedad. Pero lo que decías tú, tampoco creo que vayamos a ver en Abrines el jugador total, ¿no? Sino simplemente pues un muy buen tirador, el año pasado lo hizo bien, a pies parados, y sí que pues eso, intentar también involucrarlo un poco más en la defensa, que su par no anote demasiado y que sea una buena opción desde el banquillo, sobre todo fiable, ¿no? Porque a veces había esas dudas, ¿no? Bueno, ahora sale Abrines, igual se tira 5 y falla los 5 y a ver si se recupera mentalmente, ¿no? Y en cambio, yo creo que este año llega con otra mentalidad y que puede ser una pieza útil desde lejos de balón. Sí, es el rol este de espaciador de campo, que también era algo que veíamos. Queda por integrar esta última pieza que sería Kuric, que al tener este golpe que sufrió posterior a la operación, pues habrá que ver cómo lo integra Jasikevičius. Y bueno, la sensación general es que nunca ha dispuesto de un tirador del nivel de Kuric. Yo asemejaría un poco más a Abrines a lo que era Milagnis, un jugador que sin unas capacidades sobrehumanas para jugar o para tirar sobre punteo, sí que se liberaba bien de bloqueos indirectos, pero hay que ver qué jugo le puede sacar a Kuric, que es un jugador que todavía necesita menos ventajas, que todavía te puede ofrecer más opciones, que todavía te puede ofrecer un espaciado del campo distinto cuando se salga de sus indirectos, y vamos a ver qué tal funciona con Jasikevičius. Y ya iríamos al bloque de los puntos débiles.
Igual la parte más escandalosa o lo que más ha tenido a bien la gente notar ha sido el tema del rebote defensivo, dificultades graves del Barça para controlar el rebote defensivo, que después también, bueno, de manera un poco aprovechada, se asocia mucho a la falta esta del fichaje del 5 que faltaría por llegar y tal. Bueno, yo creo que es una consecuencia más o menos lógica de que se han cambiado muchos automatismos defensivos, de que hay que acabar de ajustarse, de que jugadores que están muy involucrados defendiendo desde el lado débil es fácil y sencillo que les ganen espaldas o que les ganen posiciones de rebote por fondo o les ganen posiciones de rebote desde el lado débil, que son difíciles de controlar. Y ahí el Barça ha sufrido mucho. Los pivots móviles de Andorra les crearon muchos problemas, pero ya les creó muchos problemas Murcia, pero ya les creó muchos problemas también Juventud cuando jugaron contra ellos. Es un poco la tónica general. Yo creo que no es un tema preocupante en exceso, por el momento de temporada en el que estamos, pero bueno, hay que ver y hay que notar que además van a jugar contra un Baskonia que se ha destacado precisamente en pretemporada por tener a Jekiri y a Diop, o a los cuatro también que cargan muy bien el rebote, por meter mucha carga a ese rebote ofensivo. Sí, la defensa del Barça ya se vio desde el primer partido de pretemporada contra Andorra, que presionaban la salida de balón, presionaban con Pustoboy mismamente, o sea, sacando al 5 más allá de la línea de medio campo, en el campo de ataque, y luego también hay que recuperar, ¿no? Y yo creo que esa agresividad que se va a ver en la defensa en general difiere un poco con el sistema defensivo que tenía Pesic luego ya en estático de intentar proteger un poco más la zona, las penetraciones y mucho tiempo vimos como incluso regalaban los triples desde la esquina, ¿no? Entonces, la falta del 5 sí que es verdad que no sé si tanto la ausencia de uno nuevo, sino como la falta de Tomic, al que muchas veces se le criticaba, pero que en defensa ayudaba a cerrar el rebote por altura y conocimiento. Y Davis, pues quizá es un poco más, a veces se pierde en las salidas de situaciones de pick and roll o va a puntear excesivamente y ya se queda descolocado para el rebote. Entonces, habrá que ver. Mirotic, pues a veces está más comprometido que otras y bueno, a ver ese 4 suplente si está entre Oriola o si Oriola pasa más al 5 o Smith, que sí que es verdad que le va a poner ganas. Yo creo que por ahí va a estar parte de la clave del rebote defensivo, ¿no? Seguramente Claver va a ayudar, Hanga va a ayudar y Calates es un base pues que también puede sumar rebotes, ¿no? Yo creo que es lo que dices tú, se irán ajustando. Si vuelve a haber otra sangría, me imagino que Yasir Vicius incidirá en ello y si tienen que renunciar a un poco de agresividad para asegurar ese rebote. Al final los rebotes ofensivos son los que determinan un poco esos puntos gratis, sobre todo si salen a triples, hay que contener. Yo creo que por ahí va a haber trabajo también. Y como decíamos ayer con Baskonia, estamos en septiembre, no ha empezado la temporada oficial, o sea que hay margen de mejora. Estos desajustes que se producen por esta defensa tan agresiva que proponía Jikevicius. Hemos visto a Pustoboy yendo a buscar a jugadores muy lejos del aro, hemos visto a Davis yendo a buscar a jugadores muy lejos del aro, saliendo de los bloqueos directos, y esto al final incide en que, bueno, esos espacios de recuperación... tuvo muchos problemas el Barça con Andorra, que tiene pivots que son muy móviles, ¿no? Dime, Tyson Pérez también les creó muchos problemas. Banjasi también les estaba quedando muchos problemas, pero bueno, tuvo el tema de la lesión. Bueno, hay que ver cómo van a penalizar a este tipo de jugadores. Yo me imagino un partido, por ejemplo, contra Baskonia, y Jekiri, por ejemplo, no es un jugador que tenga que desbloquearse excesivamente deprisa. O Diop no es un jugador que pueda finalizar muy bien en tráfico, porque es más liviano y tiene problemas a la hora de aguantar esos contactos. Pero sí que se ha visto pues, un Barça que concede mucho en esas situaciones, que aún el último jugador a veces llega tarde, el último jugador a veces se vence tanto que regala el triple en el lado contrario. Bueno, están en fase de ajuste.
Entonces, vamos a ver si, lo que comentabas, ¿no? Vamos a ver si al final se renuncia un poco de esta ultra agresividad. Yo creo que el listón se ha puesto prácticamente arriba del todo y que van a ir modulando desde arriba, que siempre es más difícil, es más fácil que hacerlo al revés, que empezar más bajos y ir subiendo el nivel. Pero sí que en momentos, pues todo este tema de la presión para pasar campo o este tema de la presión para salir del bloqueo directo, pues se convertía en situaciones casi suicidas de ir a buscar a jugadores muy arriba y de meter, entre comillas, en el marrón al resto de jugadores, de achicar espacios en un espacio de campo muy, muy grande. Sí, yo creo que también lo que puede mejorar en ese sentido es que quizá en este bloque primero de partidos de pretemporada no había tanto scouting del rival, sino que era vamos a introducir conceptos, vamos a trabajarlos, lo que estemos entrenando lo vamos a llevar a la práctica y independientemente de que el base rival nos pueda romper más o menos la presión o que tengan un sistema, porque lo más seguro es que ahora Baskonia el sábado tenga ya alguna salida de presión preparada, porque lo ha ido viendo, ¿no? Eh, Quizá el Barça renuncia a esa presión o eh, sí que la prefiere focalizar en un base en concreto o si no tienen dos bases. Se ha sabido que Carrington no va a viajar. Entonces ayer comentábamos esa disposición de dos bases con Vildoza, Henry y Carrington y Giedraitis al 3, seguramente esa composición va a cambiar a dos bases, pero separados, Vildoza y Henry, y quizá tienen menos manejo de balón porque van a tener que recurrir a otro 3, quizá y este. Entonces, puede que según el quinteto que saquen, jueguen más esa presión, ¿no? Pero sí que creo que al final es lo que dices tú, en el tiempo se va a ajustar, mejor mm, mm, mostrar todas las cartas ahora, ver quién puede responder en esa situación, a lo mejor con Pusto Boy no hay que hacerla, pero sí con Davis o Oriola, ¿no? Entonces, creo que era tomar el pulso un poco al equipo y que de cara a los partidos ya importantes, como empieza a ser esta semana o los primeros de Liga y Euroliga, ahí ya habrá un mayor trabajo, ¿no? Como lo que decía del rebote defensivo, pues creo que lo mismo va a ser la presión. Bueno, pues este ha sido el análisis del Barça, de Yasir Vicius, de cara a la Supercopa contra Baskonia. Si os ha gustado, nos lo podéis comentar por redes sociales aquí, dejar vuestros comentarios y nada más, a disfrutar de baloncesto, que ya empieza la temporada oficial después de un verano un poco raro, pero ya con ganas de ver a los nuevos equipos de la 2020-2021. Muchas gracias. Chao, chao.